Sofía nunca se imaginó que su vida terminaría pareciendo un capítulo de una telenovela barata. Pero ahí estaba, atrapada en un matrimonio con un hombre que tenía más apego a su madre que a su propia esposa. Cuando conoció a Ricardo en la universidad, parecía el hombre perfecto, alto, encantador, con una sonrisa capaz de derretir el hielo más frío. No tardaron mucho en enamorarse y, unos años después, ya estaban casados. Para colmo de las sorpresas, su matrimonio comenzó en una hermosa casa valorada en 2 millones de euros, una propiedad que Sofía había heredado de su difunto padre. ¿Un cuento de hadas? No exactamente. Desde el principio, hubo señales de alerta. Isabel, la madre de Ricardo, tenía una presencia casi omnipresente en sus vidas. No era solo la típica suegra metiche, no, ella actuaba como si la casa fuera su castillo y Sofía fuera solo una inquilina temporal. «Cariño, esta casa es perfecta para nuestra familia», dijo Isabel la primera vez que la visitó, con una sonrisa encantadora que escondía intenciones mucho menos dulces. ¿Nuestra familia? Sofía había arqueado una ceja en ese momento, pero decidió ignorarlo. Error número 1. Con el paso del tiempo, Ricardo se mostraba cada vez más dependiente de su madre. Desde qué ropa ponerse hasta qué color de cortinas elegir, todo pasaba por la aprobación de Isabel. Sofía, inicialmente, intentó no darle importancia. Se dijo a sí misma que era solo un lazo fuerte entre madre e hijo. Pero entonces comenzaron los verdaderos problemas. La boda en sí fue la primera advertencia real. Sofía se había pasado meses planeando cada detalle, soñando con un día perfecto, pero Isabel tenía otras ideas. Desde el color de las flores hasta el menú, todo tenía que pasar por ella. Y cuando llegó el gran día, la mujer apareció con un vestido blanco. «No es blanco, querida, es un marfil suave», dijo Isabel con una sonrisita. Sofía sintió cómo le hervía la sangre, pero Ricardo solo se encogió de hombros. «Mamá dice que no es un blanco tradicional». Aquello fue solo el principio. Después de la boda, Sofía se encontró compartiendo su vida con su esposo. Y con Isabel, quien visitaba la casa casi a diario, siempre con una excusa nueva. «Cariño, hice tu comida favorita, porque sé que Sofía no cocina como a ti te gusta». «Ricardo, esas camisas que ella compra no te quedan bien, yo te traje unas mejores». «Oh, Sofía, ¿de verdad crees que este color de pintura es el mejor para el salón? Quizás algo más clásico quedaría mejor». Ricardo nunca contradecía a su madre. Si ella decía que el cielo era verde, entonces el cielo era verde. Sofía empezó a sentir que su opinión no valía nada en su propio hogar. Pero lo peor estaba por llegar. A medida que pasaban los años, Isabel comenzó a hacer comentarios cada vez más preocupantes. «Bueno, Ricardo, qué suerte que tengan esta casa. Aunque, claro, con lo mucho que tú trabajas, te la mereces». Sofía casi se atragantó con su café. Que él se la merecía. La casa había sido heredada de su padre. Ricardo no había pagado un solo euro por ella. Pero Isabel seguía repitiendo esas frases hasta que Ricardo empezó a creerlas también. Hasta que un día, Ricardo lanzó la bomba. «Cariño, estaba pensando. Deberíamos poner la casa a nombre de los dos». Sofía dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. «¿Perdón?» «Bueno, tú sabes, estamos casados, es lógico que compartamos todo». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto ya no era una simple manipulación de su suegra. Ricardo realmente creía que tenía derecho a la casa. Esa noche, cuando Ricardo se durmió, Sofía se quedó mirando el techo durante horas. Algo no estaba bien. Algo tenía que cambiar. Pero aún no sabía cómo. Sofía miró a Ricardo con incredulidad. ¿Poner la casa a nombre de los dos?, repitió con voz pausada, intentando controlar la furia que burbujeaba en su interior. Ricardo, sin notar la tormenta que se avecinaba, asintió con entusiasmo. «Sí, amor. Es lo más justo». «Justo, justo». Sofía sintió un nudo en el estómago. «¿Justo? ¿Justo como en mi padre me la dejó en herencia y tú no has pagado ni un euro por ella justo?» Ricardo frunció el ceño, como si realmente no entendiera la reacción de su esposa. «Bueno, pero... somos una familia. Todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo». Sofía se cruzó de brazos y arqueó una ceja. «Ah, ¿sí? Entonces pon tu cuenta de ahorros a mi nombre». Ricardo se quedó callado. Ahí estaba la diferencia. Y el problema era aún peor de lo que imaginaba.
Unos días después, Isabel apareció en la casa con una actitud inusualmente amable. Algo que, después de años de conocerla, Sofía sabía que era motivo de preocupación. Querida, he estado pensando. ¿No crees que sería más seguro si Ricardo también figurara en los papeles de la casa? Sofía sintió un escalofrío. Ya no era solo idea de Ricardo. Isabel estaba metiendo sus garras en el asunto. No veo por qué debería hacerlo, Isabel. La sonrisa de la suegra no se inmutó. Oh, querida, no lo digo por desconfianza, sino por precaución. Si algo te pasara, imagínate el lío legal. Pobrecito Ricardo, sin un hogar seguro. Sofía quiso reírse. ¿Un hogar seguro? Como si él no tuviera ya su plan B en la casa de su mamá. Gracias por tu preocupación, Isabel, pero la casa seguirá a mi nombre. Esa fue la primera vez que Sofía vio a Isabel perder la compostura. Su sonrisa se tensó. Bueno, solo era una sugerencia. Pero Sofía ya sabía que esa mujer no hacía sugerencias. Hacía advertencias. Después de aquel incidente, la relación con Ricardo comenzó a deteriorarse más rápido de lo que Sofía hubiera esperado. De alguna manera, su esposo pasó de ser un hombre que la amaba a un niño resentido que parecía hacerle la guerra en su propia casa. Las discusiones se volvieron frecuentes. Ricardo se quejaba de todo, de la comida, del desorden inexistente, de la forma en que Sofía manejaba las finanzas. Y cada vez que tenían una pelea, Isabel estaba ahí, como una sombra. Era como si ella y su hijo estuvieran en una conspiración silenciosa contra Sofía. Hasta que un día, la gota colmó el vaso. Una noche, después de otra pelea sin sentido, Ricardo cruzó los brazos y soltó con toda la confianza del mundo. Si no ponemos la casa a nombre de los dos, tal vez deberíamos replantearnos nuestro matrimonio. Sofía sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. ¿Me estás amenazando con el divorcio porque no quiero regalarte mi casa? Ricardo, sintiendo que el poder estaba de su lado, se encogió de hombros con arrogancia. No es una amenaza, es una realidad. Yo no puedo seguir con alguien que no confía en mí. Un silencio se apoderó de la habitación. Pero no era el silencio de una mujer herida. Era el silencio de una mujer que acababa de tomar una decisión. Y en ese instante, Sofía supo que algo tenía que cambiar. Sofía no dijo nada aquella noche. No gritó, no lloró, no intentó convencer a Ricardo de que estaba equivocado. Solo lo miró, con una calma peligrosa, y dejó que su silencio hablara por ella. Sabía que él esperaba una reacción. Tal vez un arrebato de ira, tal vez súplicas. Pero ya no quedaba nada de la Sofía ingenua que había aceptado casarse con él. Aquella noche, mientras Ricardo dormía como si nada, ella permaneció despierta, contemplando el techo. La verdad la golpeó como un tren en llamas. Su matrimonio había terminado mucho antes de aquella discusión. Solo quedaba decidir cómo quería salir de él. A la mañana siguiente, Sofía tomó dos decisiones importantes. 1. No discutiría más. No le daría a Ricardo ni a Isabel el placer de verla alterada. 2. Empezaría a preparar su salida en silencio. El primer paso era asegurarse de que la casa estuviera completamente a su nombre sin ninguna posibilidad de reclamo. Así que visitó a un abogado, quien confirmó lo que ella ya sabía: legalmente, la propiedad era solo suya. Incluso si él intentara pelearla en un divorcio, no tiene ninguna base legal. Eso la tranquilizó, pero no le quitó la sensación de peligro. Sabía que Ricardo e Isabel no se quedarían de brazos cruzados. Y no tardaron en demostrarlo. Un par de días después, Isabel apareció en la casa con una actitud aún más afectuosa de lo normal. Mala señal. Querida, quería hablar contigo. Como dos mujeres adultas. Sofía fingió interés mientras servía café. Por supuesto, Isabel. ¿De qué quieres hablar? La suegra suspiró dramáticamente. De Ricardo. Estoy preocupada por él. Sofía sonrió para sus adentros. Claro. No estaba preocupada por ella ni por la casa. Solo por su precioso hijo. Él siente que no lo valoras. Que no confías en él. Sofía se llevó la taza a los labios y tomó un sorbo. Oh, ¿sí? Qué interesante, porque yo siento que él intenta estafarme. El rostro de Isabel se tensó, pero recuperó la compostura rápidamente. No digas eso, querida. No somos enemigos aquí. Lo que queremos es lo mejor para la familia. Sofía dejó la taza con un golpe seco sobre la mesa.
Signo de interrogación abierta. ¿Lo mejor para la familia? ¿O lo mejor para ti y tu hijo? La sonrisa de Isabel desapareció. Por primera vez en años, la máscara se rompió y Sofía vio la verdad en su mirada. Esta mujer nunca la había visto como parte de la familia. Solo como un obstáculo. Sofía, no. Ya basta, Isabel. Esta conversación ha terminado. La suegra se quedó boquiabierta. No estaba acostumbrada a que alguien la desafiara. Pero, querida. Sofía se levantó y señaló la puerta. Adiós, Isabel. Era la primera vez que la echaba de la casa. Y vaya que se sintió bien. Cuando Ricardo llegó a casa aquella noche, Sofía lo esperaba en la sala, sentada con los brazos cruzados. Tu madre vino a verme hoy. Él parpadeó. Oh, ¿sí? ¿Qué quería? Manipularme para que te pusiera la casa a nombre de los dos. Ricardo abrió la boca y la cerró varias veces, como un pez fuera del agua. Eso no es lo que ella. Ahorra saliva, Ricardo. Sofía se puso de pie. Ya no tenía miedo. Ya no tenía dudas. Solo quería que terminara. Tengo algo que decirte. Él tragó saliva. ¿Qué cosa? Sofía respiró hondo y dijo las palabras que había estado repitiendo en su cabeza toda la tarde. Quiero el divorcio. El silencio fue ensordecedor. Ricardo parpadeó, incrédulo. ¿Divorcio? No puedes estar hablando en serio. Estoy hablando completamente en serio. El rostro de su esposo pasó por todas las emociones posibles: sorpresa, incredulidad, indignación. ¿Es por la casa? Por Dios, Sofía. ¿Vas a tirar nuestro matrimonio por esto? Sofía soltó una carcajada sin humor. Ricardo, nuestro matrimonio no se está acabando por la casa. Se está acabando porque estoy casada con un niño de mamá que no puede tomar una decisión sin consultarle a su madre. Él se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta. Así que puedes hacer dos cosas, Ricardo. Sofía tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Puedes aceptar esto con dignidad, firmar los papeles y marcharte. O puedes pelearlo y perder hasta el último céntimo en abogados. Ricardo no contestó. Porque en el fondo, sabía que había perdido. El silencio en la habitación era espeso, cargado de una tensión eléctrica que hacía que hasta el aire pareciera más pesado. Ricardo la miraba con la mandíbula apretada, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. ¿Me estás diciendo que me estás dejando por esto? Su voz sonaba incrédula, como si no pudiera concebir que Sofía tuviera la audacia de desafiarlo. Sofía se cruzó de brazos. No. Te estoy dejando porque ya no te respeto. Fue como si le hubiera dado una bofetada. Ricardo siempre había dado por sentado que ella estaría allí, que él podía empujar sus límites sin consecuencias reales. Pero el juego había terminado. Primero, vino la negación. Sofía, estás exagerando. ¿Divorcio? Por favor, podemos hablar de esto como adultos. Sofía sonrió con frialdad. Te di oportunidades para hablar como adulto. Las ignoraste. Luego, la manipulación. ¿Y nuestra hija? ¿Realmente quieres que crezca en una familia rota? Prefiero que crezca viendo a su madre fuerte e independiente que viendo a su padre como un pelele de su abuela. Ricardo palideció. Sabía que su madre era una figura demasiado influyente en su vida, pero nunca lo había visto desde los ojos de Sofía. Después, la rabia. Esto es ridículo. Yo he invertido años en este matrimonio. ¿Invertido? Repitió Sofía con burla. ¿Qué has invertido exactamente? ¿Tu esfuerzo? ¿Tu amor? ¿Tu independencia? Porque lo único que hiciste fue convertirte en un puente entre tu madre y yo, un puente por el que solo ella podía cruzar. Ricardo apretó los puños. Nunca antes lo habían enfrentado de esta manera. No puedes hacerme esto. Sofía suspiró. De hecho, sí puedo. Y lo haré. Ricardo no tardó en llamar a su madre. Y, como era de esperarse, Isabel apareció en la casa al día siguiente, armada con su mejor cara de víctima. Sofía, querida, sé que estás pasando por un momento difícil, pero tenemos que hablar. Sofía cruzó los brazos y se apoyó en el umbral de la puerta. No, Isabel, no tenemos nada de qué hablar. La suegra puso una expresión de dolor fingido. Cariño, esto no es solo sobre ti. Es sobre la familia. Sobre Ricardo. Sobre la pequeña Clara. Sofía sintió cómo su paciencia se agotaba.
¿Sabes qué es lo más gracioso? Que cada vez que dices la familia, te refieres a ti y a Ricardo. Nunca a mí. Nunca a lo que yo quiero. Isabel intentó sonreír, pero Sofía la interrumpió. No te molestes en seguir. La decisión está tomada. Por primera vez en su vida, Isabel se quedó sin palabras. Ricardo intentó resistirse, pero cuando recibió los documentos del divorcio, su confianza se derrumbó. ¿En serio vas a hacer esto?, preguntó con una voz casi temblorosa. Sofía simplemente lo miró. Sí. Y vas a firmarlos. Y así lo hizo. No sin quejarse, no sin lloriquear, pero al final Ricardo entendió que no tenía salida. Cuando se marchó con sus maletas, directo a la casa de Isabel, por supuesto, Sofía sintió algo inesperado: alivio. Por primera vez en años podía respirar. Su casa era realmente suya. Su vida era suya. Los meses siguientes fueron extraños. A veces se sorprendía despertando en mitad de la noche, esperando escuchar la voz de Ricardo o la visita sorpresa de Isabel. Pero poco a poco, el silencio de la casa se volvió reconfortante, en lugar de aterrador. Pintó las paredes del color que ella quería. Compró muebles nuevos. Se tomó un fin de semana para ella sola en una ciudad cercana, disfrutando de la simple felicidad de no tener que responderle a nadie. Y lo más importante, aprendió a estar bien consigo misma. Cuando Ricardo pasó a recoger a Clara para su fin de semana con él, Sofía se dio cuenta de que ya no sentía rabia, ni rencor. Solo un poco de lástima. Él había elegido vivir bajo la sombra de su madre. Pero Sofía había elegido vivir. Y eso hacía toda la diferencia. El día que Ricardo salió de la casa con su última maleta, Sofía sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba el alivio. Por fin tenía su hogar para ella sola, sin la sombra de Isabel acechando en cada rincón. Pero por otro lado, también había un miedo latente. ¿Y ahora qué? Pasar de ser una esposa atrapada en un matrimonio asfixiante a ser una mujer libre no era un proceso automático. Había muchas cicatrices que sanar. Lo primero que hizo Sofía fue cambiar las cerraduras de la casa. Podía imaginarse perfectamente a Isabel tratando de entrar como si todavía fuera la dueña del lugar. Después, se deshizo de todo lo que le recordaba a Ricardo. Ropa, fotos, objetos que él había traído. Limpiar la casa era como limpiar su alma. Pero la verdadera prueba llegó con Clara. A su hija, que solo tenía 4 años, le costó entender lo que estaba pasando. ¿Papá ya no va a vivir aquí?, preguntó una noche mientras Sofía la arropaba en la cama. No, mi amor. Ahora papá vive con la abuela Isabel. Clara frunció el ceño. ¿Por qué no se quedó con nosotras? Sofía tomó aire. ¿Cómo explicarle a una niña que su padre había elegido a su madre por encima de su esposa? A veces, las personas necesitan cosas diferentes para ser felices, respondió, acariciándole el cabello. Pero no importa dónde esté papá, él te sigue queriendo. Era una respuesta políticamente correcta, aunque no era del todo cierta. Ricardo nunca había sido un padre muy presente, y Sofía dudaba que eso fuera a cambiar ahora. Como si divorciarse no hubiera sido suficiente, ahora venía la siguiente batalla, la custodia de Clara. Sofía había asumido que Ricardo se conformaría con visitas los fines de semana. Pero no contaba con la influencia de Isabel. Un día, mientras recogía a Clara de la casa de su ex-suegra, Isabel la recibió con una sonrisa forzada. Sofía, tenemos que hablar sobre la custodia de Clara. Sofía sintió una punzada de incomodidad. Ah, ¿sí? ¿Qué pasa con la custodia? Ricardo apareció detrás de su madre, con los brazos cruzados. Queremos que Clara pase más tiempo aquí. Sofía sintió que se le revolvía el estómago. Signo de interrogación abierta, ¿queremos? Isabel entrelazó las manos, con una expresión lastimera. Querida, tú trabajas muchas horas. Aquí con nosotros, Clara siempre tendrá a alguien que la cuide. Sofía cerró los ojos y respiró hondo. Ahí estaba. Isabel no quería más tiempo con Clara por amor. Quería usarla como una forma de mantener el control. Clara ya tiene un hogar, dijo con firmeza. No necesita pasar más tiempo aquí. Ricardo frunció el ceño. No es justo, Sofía. Sofía soltó una risa sin humor. ¿No es justo? ¿Ahora te preocupas por lo que es justo? Ricardo abrió la boca para responder, pero Sofía no le dio oportunidad. Escucha, Ricardo. Si realmente quieres compartir más tiempo con Clara, dímelo y lo hablamos.
Pero si esto es idea de tu madre, ni lo sueñes. Isabel apretó los labios. No tienes que ponerte a la defensiva, querida. Solo estamos pensando en lo mejor para la niña. Sofía tomó la mano de su hija. No, Isabel. Estás pensando en lo mejor para ti. Y con eso, dio media vuelta y se fue. 2 semanas después, Sofía recibió una notificación legal. Ricardo estaba solicitando una modificación de la custodia. Cuando leyó el documento, su estómago se hundió. Quería la custodia compartida 50-50. ¡Qué idiota!, exclamó Sofía mientras hablaba con su abogada. Él nunca se ha preocupado por Clara. Esto es solo obra de Isabel. La abogada asintió. Probablemente. Pero tenemos algo a nuestro favor. Si él nunca ha demostrado ser un padre activo, un juez no va a cambiar la custodia de la nada. Pero la pelea apenas estaba comenzando. Durante los siguientes meses, Isabel se encargó de pintar a Sofía como la mala del cuento. No deja que Clara pase suficiente tiempo con su padre. Es egoísta y está privando a la niña de su familia. Se la pasa trabajando y nunca está en casa. Cada vez que Sofía iba a recoger a su hija, podía notar la hostilidad en el ambiente. Isabel sonreía, pero sus ojos la fulminaban. Ricardo, en cambio, parecía incómodo. Como si supiera que estaba peleando una batalla que no era suya. Pero entonces, pasó algo inesperado. Un día, Clara volvió de su fin de semana con su padre y le dijo algo que hizo que la sangre de Sofía se congelara. «Mamá, la abuela dice que si me porto bien, podré vivir con ellos». Sofía sintió una furia helada recorrerle las venas. «¿Cómo? ¿Te dijeron eso?» Clara asintió con inocencia. «Sí, la abuela dice que aquí no tengo un jardín grande como el suyo, y que allá podría jugar más». Sofía apretó los dientes. Esto era un nuevo nivel de manipulación. Si Ricardo no tenía el carácter suficiente para enfrentar a su madre, entonces Sofía lo haría por él. Al día siguiente, sin previo aviso, apareció en la casa de Isabel. Tocó el timbre con fuerza y esperó. Cuando Isabel abrió la puerta, su sonrisa fingida desapareció al instante. «Sofía. ¿A qué debo tu visita?» Sofía la miró con frialdad. «Escúchame bien, Isabel. No vuelvas a decirle a mi hija que va a vivir aquí. No vuelvas a insinuar que este no es su hogar». Isabel puso cara de inocencia. «Oh, querida, solo estábamos hablando. No fue nada serio. No me importa cómo lo llames. Si te metes una vez más en la cabeza de mi hija, te juro que haré que Ricardo pierda el derecho a verla». Isabel se quedó boquiabierta. «No puedes hacer eso. Inténtame». Y con eso, Sofía se fue, dejando a Isabel en shock. La guerra aún no había terminado. Pero Sofía no iba a perder. Después de la confrontación en casa de Isabel, Sofía pensó que la mujer retrocedería. Pero había subestimado la obsesión de su ex-suegra. En lugar de alejarse, Isabel cambió de táctica. Ya no intentaba manipular a Sofía directamente. Ahora su estrategia era más sutil, más venenosa, usar a Clara como mensajera. Después de cada visita a casa de Ricardo e Isabel, Clara regresaba con nuevas ideas. «Mamá, la abuela dice que deberías dejar que papá venga más seguido». «Mamá, la abuela dice que sería lindo si todos volviéramos a vivir juntos». «Mamá, la abuela dice que tú trabajas demasiado y que ella podría cuidarme mejor». Cada vez que escuchaba estas frases, Sofía sentía que le hervía la sangre. Isabel estaba jugando sucio. No se atrevía a enfrentarla directamente, así que intentaba envenenar la mente de Clara poco a poco. Y lo peor era que Ricardo no hacía nada para detenerlo. «¿Por qué permites que tu madre le meta esas ideas en la cabeza?», le preguntó Sofía un día, cuando él pasó a recoger a Clara. Ricardo se encogió de hombros. «No es para tanto. Mi madre solo quiere lo mejor para todos». Sofía apretó los dientes. «No, Ricardo. Quiere lo mejor para ella. Y tú lo sabes». Ricardo desvió la mirada. Porque, en el fondo, sabía que Sofía tenía razón. Pero era demasiado cobarde para enfrentar a su madre. Sofía entendió que, si quería ganar esta batalla, no podía seguir jugando a la defensiva. Tenía que contraatacar. Lo primero que hizo fue buscar una terapeuta infantil. Si Isabel quería manipular a Clara, entonces Sofía se aseguraría de que su hija tuviera herramientas para resistirlo. Después de unas sesiones, la terapeuta le dijo algo que la hizo sentir aún más determinada.
Clara es una niña inteligente, pero percibe la tensión entre ustedes. Está tratando de complacer a todos. Sofía sintió un nudo en el pecho. Su hija estaba atrapada en medio de una guerra emocional. Y eso tenía que acabar. Una tarde, cuando Ricardo dejó a Clara en casa después de su fin de semana con él, Sofía la recibió con una sonrisa. «Cariño, ¿cómo estuvo tu fin de semana?» Clara bajó la mirada, jugando con los dedos. «Bien. Pero la abuela dijo que deberíamos pasar más tiempo allá». Sofía se arrodilló frente a su hija, tomándola de las manos. «Mi amor, quiero que recuerdes algo». Clara levantó la mirada. «Tú no tienes que hacer lo que los adultos dicen solo porque te lo piden. Tienes tu propia voz, y está bien decir no si algo no te gusta». Clara frunció el ceño, pensativa. «¿Aunque sea la abuela?» Sofía sonrió. «Aunque sea la abuela». Esa noche, cuando Clara se quedó dormida, Sofía supo que había dado el primer paso para romper el control de Isabel. Pero todavía faltaba el golpe final. Unos días después, Isabel apareció en su casa sin previo aviso. Sofía abrió la puerta con los brazos cruzados. «¿Qué haces aquí, Isabel?» La mujer le dedicó su mejor sonrisa falsa. «Solo quería verte. Y hablar». Sofía dejó escapar un suspiro. «¿Hablar de qué? ¿De cómo intentas manipular a mi hija?» El rostro de Isabel se tensó. «Yo no». «Cállate». Isabel se quedó boquiabierta. Nunca antes Sofía le había hablado así. «Escúchame bien, Isabel». Su voz era firme, helada. «Si vuelves a decirle a Clara que este no es su hogar, si vuelves a tratar de meter ideas en su cabeza, haré que Ricardo pierda la custodia». Isabel parpadeó, tratando de recuperar la compostura. «No puedes hacer eso». Sofía sonrió. «¿Quieres apostar?» La amenaza era real. Sofía ya había consultado con su abogada. Si podía demostrar que Isabel estaba manipulando a Clara, un juez fácilmente podría reducir las visitas de Ricardo. Isabel no dijo nada. Por primera vez, parecía derrotada. «Que tengas un buen día, Isabel». Y con eso, Sofía cerró la puerta. Las semanas pasaron. Isabel dejó de insistir. Clara dejó de repetir sus frases envenenadas. La guerra estaba ganada. Pero lo más inesperado ocurrió un mes después. Una noche, cuando Sofía estaba disfrutando de una copa de vino en el sofá, sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontró a Ricardo. Su exmarido tenía el rostro tenso y parecía nervioso. «¿Puedo pasar?» Sofía lo miró con desconfianza. «Depende. ¿Qué quieres?» Ricardo tragó saliva. «Creo que cometí un error». Sofía arqueó una ceja. «¿Solo uno?» Ricardo suspiró. «Sé que arruiné nuestro matrimonio. Y sé que mi madre ha sido un problema». Esto era nuevo. Por primera vez, Ricardo admitía que Isabel había interferido en sus vidas. «¿Y por qué me dices esto ahora?», preguntó Sofía, cruzándose de brazos. Ricardo bajó la mirada. «Porque me di cuenta de que mi madre ha controlado mi vida todo este tiempo». Sofía sintió una mezcla de sorpresa y escepticismo. «¿Y qué piensas hacer al respecto?». Ricardo levantó la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, parecía un hombre de verdad. «Voy a mudarme». Sofía parpadeó. «¿Qué?». Ricardo asintió. «Voy a buscar un departamento propio. Quiero ser un mejor padre para Clara». Sofía no sabía qué pensar. ¿Era real? ¿O solo otro intento de manipulación? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura: Isabel estaba perdiendo el control. Ricardo había dicho muchas cosas en el pasado. Promesas vacías, excusas, intentos de justificar lo injustificable. Pero esta vez, algo era diferente. Cuando Sofía cerró la puerta después de su conversación con él, no pudo evitar sentir una extraña mezcla de satisfacción y desconfianza. ¿Realmente se estaba dando cuenta de la toxicidad de su madre? ¿O solo era otro intento de manipularla? Pasaron 2 semanas y, sorprendentemente, Ricardo cumplió su palabra. Encontró un departamento pequeño en el centro de la ciudad y, por primera vez en su vida, se mudó lejos de Isabel. Cuando Sofía llevó a Clara a su nuevo hogar por primera vez, se sorprendió al ver un lugar modesto pero limpio, decorado con muebles nuevos. «Mira, cariño, aquí es donde voy a vivir ahora», dijo Ricardo, intentando sonar emocionado.
Clara miró a su alrededor y asintió. ¿La abuela Isabel no vive aquí? Ricardo se removió, incómodo. No, mi amor. Ahora vivo solo. Clara sonrió. ¡Qué bueno! Sofía tuvo que contener la risa. Su hija, a sus cortos años, ya entendía lo que su padre tardó décadas en comprender. Pero, como era de esperarse, Isabel no aceptó la derrota tan fácilmente. Un día, mientras Sofía estaba en la oficina, recibió una llamada de un número desconocido. «Hola, querida». Era Isabel. Sofía apretó los dientes. «¿Qué quieres?» «Solo quería hablar contigo. De madre a madre». Sofía soltó una carcajada sin humor. «No eres mi madre, Isabel». La mujer suspiró. «Sofía, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero yo solo quiero lo mejor para mi nieta. Y francamente, creo que deberíamos reconsiderar su educación». Sofía levantó una ceja. «¿Qué significa eso?» «Bueno, con lo ocupada que estás, pensé que sería mejor que Clara viniera a vivir conmigo durante la semana». Sofía casi dejó caer el teléfono. ¿Perdón? Escúchame, querida, no digo que seas una mala madre, pero los niños necesitan estabilidad. Sofía se rió, pero esta vez con furia. Isabel, déjame decirte algo muy claro, jamás en tu vida vas a criar a mi hija. No seas irracional, Sofía. Solo piensa en lo mejor para Clara. Sofía sintió que se le aceleraba el corazón. Esta mujer no tenía límites. Escúchame bien, Isabel. Si vuelves a insinuar algo así, juro por Dios que voy a hacer que un juez prohíba que te acerques a mi hija. No puedes hacer eso. Mira cómo lo hago. Y con eso, colgó. El último intento de Isabel había fracasado. Las semanas pasaron, y Sofía notó algo interesante. Isabel dejó de llamar. Ya no insistía en ver a Clara. Ya no tenía poder. Un día, cuando Sofía recogió a su hija del departamento de Ricardo, él la miró con cierta culpa. «Mi madre ha estado llamándome todos los días». Sofía arqueó una ceja. «¿Y qué quiere?» Ricardo suspiró. «Quiere que vuelva a vivir con ella». Sofía cruzó los brazos. «¿Y qué piensas hacer?» Ricardo sonrió con tristeza. «Nada. Finalmente me di cuenta de algo. Mi madre nunca quiso lo mejor para mí. Solo quería controlarme». Sofía no pudo evitar sentirse sorprendida. Tal vez, después de todo, Ricardo estaba cambiando. No significaba que pudiera reparar el daño que había hecho. Pero al menos, estaba empezando a ver la verdad. Con Isabel fuera de sus vidas y Ricardo aprendiendo a ser independiente, Sofía sintió algo que no había sentido en años: paz. Empezó a hacer cosas por sí misma. Se inscribió en clases de yoga. Hizo un viaje corto a la playa sola. Redecoró completamente su casa sin tener que consultar a nadie. Por primera vez en su vida, todo dependía solo de ella. Y le encantaba. Una noche, mientras estaba acostada en su sofá con una copa de vino en la mano, se dio cuenta de algo. Había ganado. No solo había vencido a Isabel. No solo había recuperado su libertad. Había recuperado su vida. Y eso, era la mayor victoria de todas.